Queridos amigos, bienvenidos a nuestra transmisión, bienvenidos a esta transmisión del día sábado. Tuvimos algún problemita acá al inicio, pero ya estamos con ustedes aquí en este día, sábado, en el día 1 de diciembre. Entramos a lo que es conocido como el mes de la Navidad. De hecho, vamos a estar hablando un poco de la Navidad más adelante. Les agradecemos el favor de su atención. Estamos un poco mal de nuestra garganta. Hemos pasado una semana un poco mal de las enfermedades respiratorias
ya que estamos acá en el norte de Estados Unidos y lógico, hay mucha situación de gripa y todas esas enfermedades que nos atacan, ¿verdad? Y de paso pues nos tocan la garganta, que ese es el mayor de los problemas, ¿verdad? Pero estamos un poquito ya recuperados y esperamos que hoy podamos salir con el estudio que tenemos. Y para mencionar de nuevo, pues estamos estudiando lo que es el juicio de Dios. ¿Es cierto que se está llevando un juicio en el cielo? Normalmente este tema usted no lo va a escuchar en las iglesias cristianas. Normalmente usted no lo va a escuchar, pero sí hay una iglesia que es la iglesia adventista donde se habla mucho. Usted va a escuchar este concepto del juicio investigador. Y la situación está en que a veces esto se ha causado a veces un poco de, ¿cómo podríamos decirle? Quizás risa, burla, cosa que no debe de ser realmente, porque es una creencia bíblica y eso es lo que nosotros queremos establecer. Es un concepto bíblico. En unos segunditos pues vamos a continuar con ustedes. Vamos a hacer una pequeña pausa y ajustar algunas situaciones técnicas por acá. Ahora sí estamos de nuevo acá. Estamos de nuevo con ustedes para seguir con el programa de hoy. Y la pregunta es, ¿existe un juicio? Como les decía, he escuchado muchos comentarios, muchos temas en relación al juicio de Dios. Y realmente, no porque sea adventista el séptimo día y creamos en el juicio como un proceso que al final nos va a llevar a otro juicio. Pero sí, sorprendentemente, me he encontrado con gente muy desinformada, que cuando presentan argumentos en contra del principio o de este tema del juicio, no lo hacen con el objetivo de informar o de traer más luz o de ampliar el concepto o de informar o decir la verdad, sino que casi siempre lo hacen con el objetivo de desprestigiar, de burlarse de una creencia, de un grupo o de una iglesia. Quiero decirle que esta posición es sumamente peligrosa porque supongamos de que nosotros estamos equivocados al creer que hay un juicio, que hay un proceso de juicio. Es un proceso como los que vemos acá en la tierra. Y supongamos que estamos equivocados y que usted tiene la verdad. Dice, no hay juicio. El único juicio que ha existido es ese que hizo Jesús cuando murió en la cruz. O sea, ahí es el juicio de las personas. Es el juicio de Satanás. O el juicio va a ser cuando Cristo venga, porque hay dos argumentos que yo en lo particular no los descarto y no digo que no fueron juicios. La muerte de Dios fue un juicio, como va a ser también la venida literal de Cristo para venir a traer a su pueblo y castigar al pecado. También ese va a ser un juicio. Pero como nosotros hemos venido estudiando que en la lección anterior, nosotros estuvimos acá hablando del concepto del juicio y que debemos entender esa palabra. Hoy quiero ampliar un poquito esto. Yo les decía volviendo, supongamos que usted tiene razón de que no existe juicio.
Y yo creo que hay un juicio que Jesús está haciendo en el cielo. Y de eso hay muchísima información en la Biblia. Nosotros vamos a irnos más adelante en las próximas clases, porque esta serie del juicio de Dios la vamos a dejar muy clara. Y usted se va a dar cuenta al final de que cuando Jesús murió, y yo le hago una pregunta, cuando Cristo murió y resucitó, ¿qué fue a hacer al cielo? Porque hay personas que dicen que la muerte de Cristo fue suficiente para salvar y que no hay necesario de un juicio para salvar a las personas. Y yo les digo perfectamente, yo estoy de acuerdo que la muerte de Cristo fue suficiente y es suficiente para la salvación. Él hizo la provisión necesaria para que todo ser humano se salve. Pero saben una cosa, y yo quiero que mediten en esto. Lastimosamente, esa muerte de Cristo nos cubre a todo. La muerte de Cristo perdona todos los pecados. Pero lastimosamente no todos los pecados pueden ser perdonados. Le digo por qué. Yo quiero les voy a decir, vamos a irnos a un versículo. Lo voy a llevar a un versículo que es conocido por todo mundo. Por todo mundo. Yo creo que aquí nadie tiene excusa. Juan 3:16. Hasta de memoria nos lo sabemos, pero yo quiero que usted vaya y lea Juan 3:16 y medite en lo que a continuación voy a mencionar o voy a decirle. Mire, ¿qué dice Juan 3:16? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué les parece? El versículo es tan claro que realmente nos saca de toda duda que Cristo murió, dice, para el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando hablamos del mundo se refiere a todas aquellas personas que incluso no aman a Jesús, y también por supuesto nos incluye a todos aquellos que le amamos. Pero más adelante dice que ha dado a su Hijo unigénito. Dice, para que todo aquel que en Él cree, especialmente para quién murió Cristo. Bueno, para todos primeramente, pero especialmente para todo aquel que en Él crea, mas tenga, no se pierda, dice, mas tenga vida eterna. O sea, que si Cristo murió por nuestros pecados y yo no creo en la muerte de Jesucristo, ¿cree usted que el perdón de Cristo me cubre a mí o me puede salvar? No, solo son para los que creen. Entonces, ¿qué pasa cuando Cristo murió en la cruz? ¿Será que esa muerte le va a servir a todas las personas? Sí nos sirvió a todas, pero también, si somos claros, solamente les va a servir para aquellos que creen. A los que no creen en Jesús no los puede salvar. Aunque haya muerto Él, aunque murió Él por sus pecados, no los puede salvar. ¿Por qué? Porque la salvación en Jesús, solamente creyendo en Él, nosotros podemos ser salvos y tener vida eterna. ¿Ok? Vamos a iniciar este estudio el día de hoy y vamos a tener una palabra de oración porque apenas estamos haciendo la introducción. Y quiero que nos acompañen, les pido que nos acompañen y en esta hora puedan compartir este link, este tema. Por favor, denle share ahí. Y nosotros vamos a estar agradeciendo muchísimo. Yo sé que Dios les va a bendecir también, porque este tema es de mucha importancia. El mundo vive hoy a veces un poco seguro de lo que está haciendo. Incluso los mismos cristianos creemos que nosotros con el simple hecho de aceptar a Jesús y vivir como querramos estamos salvos. Y no.
usted está salvo y yo estoy salvo si permanecemos. La palabra permanecer en la Biblia tiene una connotación importantísima y es estar agarrado de Cristo permanentemente. Es la única forma como nosotros podemos estar salvos y es como la sangre de Cristo va a tener el poder en nuestra vida de apartarnos si permanecemos, si estamos anexados, pegados a Jesús. Es la única forma. De lo contrario, la salvación de Jesús no nos va a servir. ¿Qué digo? El sacrificio de Cristo no nos va a servir si nosotros seguimos pecando. De ninguna manera. No va a tener el poder que Dios quisiera tener. Solo funciona si estamos. O sea, el concepto aquel de que como Cristo murió, salvo, siempre salvo. Como Cristo murió, nos salvamos y nos perdonamos. Cierto, Jesús nos perdona y nos salva si nosotros permanecemos en Él. Pero saben, la salvación no es un solo hecho. La salvación es un proceso. Y cuando nosotros, por eso Jesús, Dios nos dejó la lección del santuario. La lección del santuario es clarísimo y nos da a conocer la forma como Dios salva a los seres humanos. Vamos a tener una oración. Querido Dios y Padre, en esta hora queremos pedirte que por favor ilumine nuestras mentes. También le pedimos una bendición por todos nuestros amigos, hermanos que nos ven. Y le rogamos, Señor, que su Santo Espíritu traiga luz y entendimiento para que podamos entender este plan que usted ha creado con el objetivo de salvarnos. Este plan incluía a Jesús, que tenía que morir en la cruz. Pero primeramente, Jesús tenía que vivir entre nosotros, dándonos o representando la lección que usted nos dejó en el santuario. Señor, ayúdenos a entender este estudio que estamos haciendo del santuario, del juicio más que todo, que tiene que ver también con el santuario. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Déjeme tomar un poquito de agua antes de que me quede ronco. Bien, ahí estamos de nuevo. Vamos un poquito mal. Ok. Es muy importante, mis queridos hermanos, amigos. Recuerden que la lección del santuario, como les dije, nos deja, valga la redundancia, una lección muy importante a cada uno de nosotros. A Moisés se le pidió que hiciera un santuario, que fuera intacto, que fuera igual, similar a lo que estaba en el cielo. O sea, Dios le dijo, mira, yo te doy esta imagen, esta forma de santuario porque yo quiero que lo hagas así. Este santuario es el que existe en el cielo, el santuario real. Entonces vino Moisés y, estoy hablando en palabras sencillas, vino Moisés y hizo un santuario. Le pidió a los israelitas que trajeran material, oro, madera, tela. Si usted se encuentra y se va al Viejo Testamento, en Génesis y luego se va a Éxodo, Deuteronomio nos habla de todo esto, del servicio del santuario. Y usted se va a ver los materiales que les pidió Moisés que trajeran porque tenían que construir un santuario que estaba en el cielo. Un santuario similar al que estaba en el cielo. Y si usted quiere mayor información de eso, váyase a Hebreos. Lea Hebreos. Por eso yo le digo, cuando le hice la pregunta a un principio, cuando Cristo murió y ascendió, ¿a dónde fue a Cristo? ¿Qué fue a hacer? ¿Será que solamente se fue a sentar allá a la diestra del Padre? No. Jesús fue a hacer una obra especial y se habla de la obra de la intercesión. Él dice que es nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote. Dice que es nuestro abogado que está intercediendo. Oiga, intercediendo. Interesante. Intercediendo.
Jesús está intercediendo. ¿Por qué está intercediendo? ¿No es que Jesús con su muerte en la cruz terminó la obra de la salvación? ¿De la expiación? Realmente no. Porque lo que hizo Jesús con su muerte fue un hecho trascendental, puntual y central que se realizaba en el santuario terrenal, que era la muerte del corderito, el cual una vez lo metían y llegaba al lugar de sacrificio, era sacrificado. Antes el pecador tenía que confesar sus pecados poniendo su mano sobre la cabeza del corderito. Una vez confesados, el cordero llevaba los pecados de esta persona y el cordero se sacrificaba. Cuando este cordero se sacrificaba, venía el sacerdote, lógicamente tomaban la sangre, venía el sacerdote, tomaba la sangre y la llevaba al lugar santo. Ojo, la llevaba al lugar santo. Es importante, porque cuando nosotros nos venimos hacia adelante y llegamos a la época de Jesús, nos damos cuenta que Jesús era el cordero que quita el pecado. Y el cordero fue sacrificado. Pero ahora no era cordero, vamos a decirlo, sino que era la misma persona de Jesús. Acuérdese que el santuario era la sombra de las cosas reales. O sea que todo lo que usted miró en el santuario celestial eran sombra. Yo le hago una pregunta. ¿Qué es más importante? ¿La sombra o ese algo que está representando la sombra? Es más real, por supuesto, la cosa, póngale que aquí yo estoy parado, hay un sol muy brillante y atrás se refleja mi sombra. ¿Qué es más real, yo o mi sombra? Por supuesto, yo soy más real. Y eso es lo que sucedía con el santuario. Las cosas reales están en el cielo. Podemos vamos a irnos a Hebreos. Lo voy a llevar a Hebreos de una vez. No tenía en mente hablar de Hebreos el día de hoy, pero yo quiero llevarlos a Hebreos. Vamos a ir a Hebreos a ver qué nos dice rápidamente, porque va a ser muy, muy importante que vayamos aclarando algunas cosas. Dice en Hebreos, vamos a irnos al capítulo, permítame, ya se me escondió esto acá. Vamos a ver el capítulo 8, a ver qué nos dice Hebreo. Dice, ahora bien, en el versículo 1 de Hebreos 8, ahora bien, dice, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos que tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y dice, ministro del santuario y de aquel verdadero, ¿se acuerda cuando le dije yo de la sombra? Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Cuál fue el tabernáculo que levantó el hombre? El que hizo Moisés. ¿Y cuál es el tabernáculo o el santuario que Dios levantó? Es el santuario celestial. Porque dice en el versículo número 3 del capítulo 8 de Hebreos, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, o sea Jesús, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan ofrendas según la ley. Sí, porque Jesús no venía de la descendencia de los levitas, venía de Judá, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te se ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. ¿El de quién? El de Jesús. Oiga bien. Cuando es mediador de un mejor pacto.
Oiga, algún día vamos a hablar del pacto. Establecido sobre mejores promesas. Aquí podemos hablar de algo interesante, porque hablamos a veces del nuevo y del viejo pacto. Decimos que estamos en el nuevo pacto. ¿Cuál fue el problema con el viejo pacto? ¿En qué consistió? Porque hoy dicen, tenemos un nuevo pacto. Hoy ya no tenemos que acordarnos de los mandamientos de Dios. La ley de Dios está abolida porque eso era del viejo pacto. Pero hay un problemita aquí. Oiga bien, el versículo 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, o sea, el ministerio del Señor Jesús como sumo sacerdote, cuanto es mediador, dice, de un mejor pacto. Yo le diría, del nuevo pacto, establecido sobre mejores promesas. ¿Sabe cuál fue el problema del viejo pacto? La promesa que hizo el pueblo de Israel en el Sinaí, ¿se acuerda? Cuando dijo que iba a obedecer los mandamientos de Dios y luego estaba sacrificando un ídolo o dándole oración. O sea, la promesa que hizo el pueblo de Israel la quebró. Por eso Moisés, cuando se dio cuenta que el pueblo que Aarón había inducido a adorar un becerro de oro, lo que hizo Moisés fue quebrar las tablas de piedra donde estaban escritas la ley de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo había faltado a la promesa de serle fiel a Jehová. El problema no estuvo con el pacto, con la ley de Dios. El problema estuvo con la promesa que hizo el pueblo. Por eso el nuevo pacto, que es el mismo pacto, o sea, el viejo pacto, está fundada sobre mejores promesas. ¿Está entendiendo? El problema fue con la promesa. Y vamos a ver, dice, porque si aquel primero, primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Dónde estuvo el problema en el primero? ¿En la ley de Dios? No, en ningún momento, no hubo ningún problema. El pueblo no se quejó en ningún momento de que la ley de Dios, los 10 mandamientos que se dieron estaban malos. El único problema fue en la promesa que quebrantó el pueblo de Israel. Allí fue. Dice, porque reprendiéndolos, dice, aquí vienen días, dice el Señor. Oiga bien, mis queridos hermanos, oiga bien. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Qué les parece? Y oiga en qué consiste ese pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Cuál fue ese pacto? ¿Se acuerda? Lo que venimos hablando, el pacto de la obediencia a los mandamientos de Dios. Dice, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. ¿En cuál fue el problema? Dice, ellos no permanecieron en mi pacto. ¿Cuál fue el problema? ¿El pacto o fue que ellos no permanecieron en el pacto? Claramente está diciendo que no permanecieron en el pacto. Por lo cual, oiga bien, como el problema estuvo que ellos no permanecieron, o sea, no cumplieron con la promesa de ser obedientes y adorar solamente a Jehová, entonces Dios no se iba, por supuesto, Dios nunca se queda inerte, no se queda parado. Dios iba a hacer un nuevo pacto, pero escuchen qué iba a consistir el nuevo pacto, o qué es el nuevo pacto. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Vamos a ver, ¿cuál es el pacto que haré? ¿Qué va a hacer? Oiga, pondré mis leyes. ¿No que el problema era la ley de Dios o la ley de Dios era el viejo pacto? No, por supuesto que no. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Impresionante. Oiga, estamos hablando en Hebreos. Me está diciendo Hebreos en el Nuevo Testamento que Dios puso su ley en nuestra mente y en nuestro corazón.
Y usted me dice, no, eso no puede ser, es que hoy no podemos obedecer la ley de Dios. También es otro tema que se malinterpreta cuando hablamos de los mandamientos o la ley de Dios. Cuando hablamos de la ley de Dios, tenemos que primeramente pensar que cuando encontramos la palabra ley en el Nuevo Testamento o mandamientos, tenemos que ver a qué se refiere. Porque al menos hay 3 o 4 términos ley que no se refieren estrictamente a lo que son los primeros 5 libros de Moisés. Quiero decir que cuando usted lee la palabra, valga la redundancia, ley en el Nuevo Testamento, tiene que buscar cuál es el entorno, de qué se está hablando. Si se está hablando de los 5 libros de Moisés, o se está hablando de los mandamientos de Dios, o de qué ley se está hablando. Porque no podemos meter todo en un solo saco. Es, por ejemplo, con el término juicio que vamos a ver en este preciso momento. Eso es lo que vamos a estudiar. Entonces, muchas veces Pablo, cuando se refería a ley, se refería, por ejemplo, hablaba de la ley de la muerte, la ley de la vida. Hablaba la ley de Moisés. Ahí tenemos que ver qué tipo de ley, porque cuando hablamos de la ley de Moisés, había muchas leyes. Muchísimas leyes. Usted se puede ir a Deuteronomio. Es más, después de Éxodo 20, siga leyendo y se va a dar cuenta cómo empieza a mencionar los tipos de leyes de salud, leyes de adoración, leyes rituales, un montón de leyes. Entonces no podemos decir que todas esas leyes se tiraron a la basura. Porque yo les pregunto, si hablamos de las leyes morales de Dios, ¿será que quedaron eliminadas? No, porque hoy en día usted no mata y no debe de mentir, no debe de fornicar, no debe tener dioses ajenos delante de usted, no debe de querer o desear las cosas de otros. Todo eso es malo, lo conocemos los cristianos, y entonces no debemos de adorar a Dios en el sábado, es el 4º mandamiento. Entonces, ¿está invalidada la ley de Dios o no? Pero mire lo que decía, es lo que les estoy leyendo en este preciso momento. Dice, porque reprendiéndolos, dice, he aquí, vienen días, y esto hablaba para los días finales. Dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá. Otro concepto que nosotros debemos de aclararlo. ¿Qué significa la casa de Israel y la casa de Judá? Mire, yo como siempre digo, no todo, o sea, todo judío es israelita. Pero no todo israelita es judío. Más adelante yo le voy a explicar ese concepto. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. El problema, como les dije, no fue el pacto de Dios, o sea, lo que Dios escribió en la tabla. Ellos rompieron el pacto, y por eso Moisés rompió las tablas donde estaban escritos los 10 mandamientos de Dios, porque lo rompieron, o sea, lo faltaron. Y dice, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto. Ahora dice, bueno, voy a hacer otro pacto, dice, con la casa de Israel después de aquellos días. Y oiga, y el pacto es con la casa de Israel. Entonces, ¿nosotros qué? ¿Qué pasó con nosotros si nosotros no somos israelitas? Bueno, eso es lo que muchas personas dicen, pero ese es otro estudio. Un día vamos a estudiar quiénes somos nosotros. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos. Oiga, ahora ya no las va a escribir en unas tablas de piedra. No, el Señor no se va a confiar en decirle, mire muchachos, aquí les dejo en este papel, en esta Biblia, los mandamientos, obedézcanlo. No. Dios va más allá de eso y dice, lo voy a poner en sus mentes y en sus corazones. Porque ¿qué pasa, mis queridos amigos? Mire, cuando Dios pone su ley en nuestro corazón y en nuestra mente, es imposible de que se borren. Nosotros somos el reflejo de la voluntad de Dios. Y a veces nosotros nos rebelamos y causamos dolor a Dios porque queremos hacer lo que a Dios no le agrada. Y yo les voy a leer, más adelante les voy a leer un versículo donde si usted cree que no obedece la ley de Dios, está muy equivocado. Aunque usted diga, oiga, que no obedece la ley de Dios, usted la está obedeciendo. Así dice la palabra de Dios.
Se lo voy a comprobar más adelante, que la está obedeciendo. Y dice, pondré mis leyes en la mente de ellos, sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. O sea, en otras palabras, impresionante, que el pueblo de Dios son aquellos que guardan la ley de Dios. Él dice claramente, mi pueblo, ellos serán mi pueblo. Claro, yo no me estoy inventando absolutamente nada, mis queridos amigos. Absolutamente, no estamos inventando nada. Bien, ¿qué es la palabra juicio? Porque dice la palabra de Dios que el juicio empieza por la casa de Dios. Como mencionábamos la semana pasada, la palabra juicio tiene varias connotaciones y aplicaciones, por supuesto, en la palabra de Dios. La Biblia utiliza varias palabras para juicio y cada una tiene su propia aplicación, sus connotaciones, como veremos. En el idioma español, como en cualquier idioma, cuando mencionamos la palabra juicio, tenemos que ver primero el contexto, ¿no?, en que está escrito. En la palabra de Dios tenemos también que ver en qué contexto se utiliza la palabra juicio, porque se pueden presentar varios escenarios. Por ejemplo, podemos hablar de juicio como el proceso de juzgar, como decimos, fulano de tal lo tiene en juicio, ¿no? También la palabra de juicio la podemos utilizar en el contexto de una decisión judicial. El juicio no le favoreció. También a la sentencia, podemos hablar de juicio como a la sentencia, ¿no? Y por supuesto, en Isaías 1:17 nos habla de algo muy interesante, la decisión de Dios como la expresa su voluntad revelada. O sea, Dios dice, esto es bueno, esto es así, ese es el juicio de Dios. Nosotros como seres humanos tenemos juicios a cada momento nosotros estamos dando a conocer nuestro juicio. ¿Usted cree? Cuando usted manda a su hijo a la escuela, usted ha dictado un juicio. Cuando lo estuvo pensando, dijo usted, bueno, ¿dónde voy a mandar a mi hijo este año a la escuela? La mandaría a esta, la mandaría a la otra. Y está haciendo un proceso que la va a llevar a hacer un juicio ejecutivo, donde va a ejecutar ese juicio al final. Entonces, la voy a llevar a la escuela Jesús Vive, por ponerle. Entonces usted dice, la voy a llevar, ejecutó su juicio, lo premeditó, lo pensó, y cuando usted lo llevó a cabo, eso se llama el juicio ejecutivo. Eso es otro de los juicios de Dios. Entonces, la salvación, como les dije, es un proceso. Por eso hay mucha gente que le cuesta creer de que Jesús está en el cielo haciendo juicio. Está en el santuario celestial. Además, el Apocalipsis nos habla de 24 ancianos que se sentaron, y se sentó el anciano de días en el trono y 24 ancianos. Mire, es una escena impresionante, la conocemos acá en la tierra. Acá en la tierra se hace. Yo mencionaba el juicio, por ejemplo, que le están haciendo a este famoso narco, donde han citado un jurado especial, donde hay abogados, hay un acusador, hay un defensor, y está el juez, que al final tomará la decisión. Entonces, en el Antiguo Testamento, oiga bien, hay dos palabras que se utilizan mayormente para juicio. Decía que en el Antiguo Testamento hay dos palabras que se utilizan para la palabra juicio. La primera palabra que se utiliza es la palabra mishpat. Y los judíos mesiánicos pueden dar testimonio de eso. La primera es la mishpat, no sé si la mencioné bien, y la segunda palabra es shefet. Shefet. Así como usted la escucha. La primera palabra, la mishpat, significa, y aparece por primera vez, de hecho, en Génesis 18-19, ya le vamos a dar lectura para que usted vea que es importante tomar el contexto. Usted no puede aplicar todo el tiempo mishpat para juicio y no puede aplicar la palabra shefet todo el tiempo.
O sea, en español sí podemos decir juicio. Utilizamos decirle a una persona, oye, tu juicio está muy mal, hermano. No, tú me catalogaste muy mal. Estamos diciendo a la persona, tu juicio, tu conclusión acerca de mí está muy mal. Estás equivocado. Tu juicio no está correctamente. O no podemos decir, te voy a enjuiciar. Te voy a llevar al juicio. ¿Verdad que esa palabra cambia dependiendo? Le está diciendo que lo va a llevar a la corte. Entonces, la mishpat, esta palabra que significa básicamente en el idioma hebreo, significa veredicto, favorable o desfavorable, tiene una connotación, es la palabra que tiene mayor connotación. Por ejemplo, significa un pronunciado judicialmente, sentencia o decreto formal, significa acto, lugar, demanda, significa crimen, pena, justicia, el derecho o privilegio del participante. Incluso significa acostumbrar, causa, condenar, costumbre, decisión, decreto, delito, derecho, un montón de palabras, muchísimas. Pero básicamente todo esto, todo este montón de conceptos de palabras las podemos reunir en un concepto más representativo. La mishpat representa juicio como proceso, o sea, como un proceso de una deliberación. Eso le llamamos, ¿no? El proceso que se está realizando, por ejemplo, de una persona que asesinó a otra. Eso es el juicio. Pero la palabra shefet, oiga bien, aparece por primera vez vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, nos vamos a ir a Génesis 18, 19. Vámonos a Génesis 18, 19. Dice, y usted se va a acordar de esta experiencia. Ojalá nos ajuste el tiempo. Tenemos a las 3:30. Génesis 18, 19 dice, porque yo sé que mandará a sus hijos a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Yo saqué esta palabra porque es la primer palabra que aparece, esta palabra mishpat o juicio. Entonces, cuando nosotros nos vamos al contexto de esta palabra o de este versículo, nos estamos refiriendo en aquella ocasión cuando hubieron tres varones, 3 ángeles, donde le traían la noticia de que iba a destruir a una de las ciudades y también que Abraham iba a tener un hijo. Incluso que su esposa se sonrió y dijo, oye, no, yo no me he sonrido. Y le dijo Jehová, no, sí, claro que sí. Pero después Jehová estaba seguro, el juicio que Jehová estaba diciendo sobre Abraham es que él, oiga bien, dice, porque yo sé, ese era el juicio, él sabía. ¿Por qué sabe Jehová de nosotros? Porque él conoce las cosas mucho antes de que pasen. Él sabía que Abraham iba a mandar a sus hijos y a su casa después de sí, o sea, después de que él muriera, iba a mandar o les iba a enseñar a guardar el camino de Jehová, haciendo justicia y haciendo juicio. O sea que la actitud del pueblo, de los descendientes de Abraham, iban a ser justos y les iba a enseñar a actuar bien correctamente, que todos sus actos fueran justos delante de su prójimo y de Dios. ¿Me hago entender? Entonces, allí es donde nosotros vemos esta palabra en Génesis 18, 19. Al proceso. Dios miraba que el proceso del carácter de Abraham iba a ser justo, iba a ser una persona de juicio, ¿me entiende? Entonces, la palabra shefet, que significa juicio también, tiene una connotación diferente. En español, la palabra shefet significa sentencia, imposición, juicio, acto justiciero, severo castigo. Ok, vamos a explicar. O sea, shefet, la palabra shefet significa, es el resultado de
Mishpash es el resultado del juicio que se estuvo desarrollando por muchos meses. ¿Y cuál es el resultado del juicio que se estuvo, de la mishpat que se estuvo realizando? Es shefet, que es el juicio ejecutivo. En este caso puede ser cárcel, en este caso puede ser la pena capital, etc. Me estoy dando a entender. Y le voy a presentar un ejemplo en el Viejo Testamento de la palabra shefet, que les dije que significa juicio, pero tiene una connotación de algo ya concluyente, el juicio ejecutivo. Quiero decir también que la palabra shefet y también la palabra mishpash vienen de la raíz de la palabra shafat, que significa juzgar, pronunciar sentencia, vindicar o castigar, o sea, liberarlo o castigarlo. Gobernar, litigar, contender, defender, gobernar, juez, juicio, juzgar y litigar. Yo lo había mencionado, ¿verdad? Ahora bien, veamos algunos ejemplos donde aparece la palabra. Le voy a poner primeramente, vamos a ir con la palabra mishpat, que es el juicio o el proceso. Ya les mencioné Génesis 18:19. Les voy a mencionar otra. Génesis 18:25 dice: lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. ¿Se acuerda de esta sentencia? No vamos a entrar a estudiar esto porque sería otra cosa, ¿no? Pero aquí está hablando de un proceso. Dios estaba, le estaba diciendo ahí, mira, no hagas eso. No hagas morir al justo con el impío. Eso fue una sentencia de Dios sobre Sodoma y Gomorra. Hay otro ejemplo de la palabra mishpat. Dice: y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Oiga, y harás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Esta es otra palabra. Conforme. Vamos a irnos a Éxodo 26:30. Rápidamente, Éxodo 26:30. Esta misma palabra y la vamos a estudiar. Éxodo 26:30. En este preciso momento nos vamos a ir a Éxodo 26:30. La tenemos acá en la Biblia electrónica, ¿ok? Entonces tenemos acá, dice: y alzarás el tabernáculo conforme, esta palabra conforme al modelo, oiga, esa palabra significa conforme al modelo, ahí utiliza la palabra mishpash. Y usted dice, ¿pero cómo? Acuérdese que también eso significa juicio, ¿no? ¿Correcto? Porque era un proceso. Acuérdese que la palabra mishpash significa un juicio, proceso. Entonces cuando le dijo, alzarás el tabernáculo conforme al modelo que le fue mostrado en el monte, iba a seguir un proceso para construir ese tabernáculo según lo que le había mostrado. O sea, era algo que tenía que seguirlo, porque lógico, el proceso que iba a seguir es que iba a poner primeramente, iba a ser el atrio, el lugar santísimo, el lugar santo, y después el lugar santísimo, los muebles. Entonces eso era un proceso. Ahí utilizamos la palabra mishpash. Otro versículo que podemos leer es Levítico 9:16. Y ofreció el holocausto e hizo según el rito. Esta palabra rito también utiliza la palabra mishpash. ¿Por qué? Porque ofreció holocausto e hizo según el rito, según lo que se venía haciendo en el proceso, ¿verdad? El rito era algo que se hacía continuamente, ¿no? Era un proceso que se llevaba. Por ejemplo, hay otra palabra, dice: guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra, yo Jehová. La palabra aquí, ordenanzas, también es la palabra mishpash o juicio en español.
Porque ordenanzas tenía que ver con una serie de ritos, de acciones que tenían que hacerse en el santuario celestial, en el santuario terrenal. Entonces esa ordenanza se convierte en un juicio, se convierte en la voluntad de Dios. ¿Me estoy dando a entender? Ve que nosotros tenemos que ver de qué estamos hablando para aplicar determinada palabra y no decir, bueno, esto representa, no. Tenemos que hacer una comparación de texto por texto, porque acuerde que la palabra mishpash significa un montón de cosas. Yo le mencioné, voy a mencionar otras: causa, condenar, costumbre, decisión, decreto, delito, derecho, determinación, digno, equidad, estatuto, forma, hacer, incurrir, juicio, justicia, justo, juzgar, ley, litigio, mandato, manera, modelo, necesario, orden, ordenanza, ordenamiento, precepto, razón, rectitud, recto, rito, sentencia, sentenciar. Porque realmente todas estas palabras tienen que ver, se desarrollan en un proceso. Por ejemplo, un rito se desarrolla en un proceso de adoración, en un proceso del santuario celestial. Había un rito. Por ejemplo, la sentencia, una sentencia. Tiene que haber un proceso para una sentencia. Sentenciar, un tribunal. Cuando hablamos de un tribunal, es un tribunal que va a deliberar en un proceso para llegar a un juicio final y un juicio ejecutivo. Bien, no sé si usted me está entendiendo. Voy a decir la última, porque ya se nos acaba el tiempo, en relación a la palabra mishpash, como juicio en español, pero que tiene que ver con un proceso, juicio, un proceso. La Biblia nos dice en Deuteronomio 16:19, no tuerzas el derecho, no hagas excepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Aquí la palabra derecho es la palabra mishpash, no tuerzas el derecho. Me estoy dando a entender, no tuerzas el derecho. Hay otro. En 2 de Samuel 22:23 hay otra palabra, aparece la palabra mishpash aquí. Dice, pues todos sus derechos estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. En otras palabras, ¿cómo podíamos traducir? De hecho, podíamos ir a una comparación de diferentes versiones bíblicas y de repente vamos a encontrar diferente. Voy a hacer una comparación. De hecho, vamos a irnos para que ustedes vean, mis queridos amigos. Yo acá tengo la facilidad de hacer lo que quiera con esta herramientita que tengo acá. Ok. Estamos aquí en... El último que le dije fue 2 de Samuel 22:23. Déjenme buscar acá. Y esto a veces no me gusta hacerlo porque me lleva tiempo. 2 de Samuel 22. Si usted quiere aprender a manejar estas herramientas, póngase en contacto conmigo, yo le voy a decir. Aquí está. Pues oiga lo que dice en esta versión. Bien, ¿qué le parece si nos vamos a un paralelo? Vamos a buscar un paralelo aquí. No, tendría que ir a una comparación. ¿Ok? Vamos a comparar muchas versiones. Yo tengo cerca de unas 50 versiones, pero voy a coger algunas a ver si encuentro. Dice aquí, por ejemplo, en la Biblia de Jerusalén, segunda edición, dice, ese mismo versículo donde dice, déjame, ¿dónde estoy? Pues todos sus derechos estuvieron delante de mí, dice, en la versión Jerusalén, y no es que está mala, por eso aquí entendí yo y entendemos a veces algunas formas como se escribieron algunos versículos, valga la redundancia, de la Biblia. Algunos dicen, no, esa versión no sirve. Miren, no hay ninguna versión que nos sirva. Sí hay que decir que algunas versiones tradujeron algunas palabras con otra connotación, o sea, con otra traducción de la misma palabra. Acuérdense que juicio tiene muchas, ya traducido al español, usa muchas palabras para definir ese término, para describirlo. Pero en la Biblia Jerusalén dice, porque tengo ante ti todos tus juicios. ¿Qué les parece? En la Biblia de las Américas dice, porque todas sus ordenanzas están delante de mí. ¿Qué es una ordenanza? Es un juicio, es el parecer de una persona. Le dice, yo te ordeno acá y ese es su juicio, ese es mi juicio.
La Biblia de los Hispanos dice, pues todas sus ordenanzas, habla de las ordenanzas. La Biblia del Oso dice, porque delante de mí tengo todas sus ordenanzas. En la Biblia de Dios habla hoy, dice, yo tengo presentes todos tus decretos. Por supuesto, es la misma palabra, no hay ningún problema. Me hago entender. Espero que entiendan. Y voy a continuar, voy a dejar aquí la palabra mishpash y voy a irme a la palabra shefet, que significa juicio, pero esta palabra ya tiene una connotación diferente, tiene que ver ya con la ejecución de la mishpash, me estoy dando a entender, con la ejecución, con el veredicto final del proceso, ¿ok? Esta palabra significa juicio, pero tiene una connotación de un juicio ejecutivo, más que de un proceso como es el caso de la mishpash. Veamos, vamos a irnos rápidamente porque se nos va el tiempo. Éxodo 7:4. Éxodo 7:4 dice, y usted va a entender, una vez que yo empiece a leer, va a entender realmente, dice, y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto, y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. ¿Está entendiendo en qué contexto está hablando aquí Dios? Claro, está hablando de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Está diciendo que los va a sacar con sus juicios. ¿Y cuáles fueron los juicios de Dios? Las plagas que Dios derramó. Esos fueron los juicios ejecutivos. Y usted me dice, no puede ser el otro, la mishpash. No, porque acuérdese que antes de eso, Dios estuvo trabajando con el rey Egipto. Le estuvo hablando a través de Moisés, deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo para que me adore, deja ir a mi pueblo para que me vaya a adorar en sábado. Y este rey egipcio decía que sí, decía que no, y al final dijo que no. Pues entonces dice, no obedeciste a mis juicios, o a mis mandatos, a lo que yo te dije, entonces te van a caer los juicios. Y fue cuando le vinieron los juicios, con la muerte de los primogénitos, las ranas, las moscas y un montón de cosas terribles. Eso se llama juicio ejecutivo. Se ejecutó porque Él derramó el vaso de la paciencia. Y aunque yo creo que Dios nunca derrama. Mire, esa es otra cosa. Algún día vamos a estudiar sobre si Dios realmente se le derrama la copa de la ira, como se menciona. ¿Cómo debemos de entender eso? Yo pienso que Dios siempre es paciente. Lo que pasa es que ya no hay nada que hacer a veces. Cuando el ser humano rechaza a Dios, ya no se puede hacer nada. La muerte es la bendición más especial para alguien que desobedece los mandamientos de Dios. ¿Saben por qué? Porque una persona que peca y peca y peca y desobedece la palabra de Dios no es feliz. ¿Sabe lo que pasa? Esta gente lo que hace es infeliz a las demás. Anda matando, hurtando, anda haciendo cualquier cosa en la calle, allá a su hogar, a su familia, y hace infeliz a la gente. Y lo mejor que le puede pasar, discúlpeme, no sé si esté de acuerdo conmigo, pero es mejor que esa persona pase a descansar. Y Dios así hacía con sus juicios en el Viejo Testamento. Yo sé que a veces suenan un poco duro estas palabras, pero usted me entiende, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de la palabra mishpash como un juicio ejecutivo de Dios. Vayámonos a Éxodo 7:4. Ya lo dijimos, Éxodo 7:4. Éxodo 12:12. Escuche bien. Dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto. Este es uno de los juicios de Dios. Y no era un juicio de decir... no era un aviso de decir, mire, después de esto, hagan esto, lo otro. No, él dijo, ya voy a hacer esto. Dice, mientras enterraban, ¿dónde estoy? En el 12, capítulo 12, versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré, oiga bien, mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová, lo ha dicho. Amén, gloria a Dios. Importantísimo, hermanos, mis queridos amigos. Nosotros debemos
realmente de prestar mucha atención a estas palabras de Dios. Otra palabra, escuche bien, otro versículo que nos habla del juicio de Dios como la parte final, como el veredicto final de lo que Dios ha decidido hacer. Oiga, Números 33:4 dice, mientras, permítame un segundito, vamos a colocar esto acá. Dice Números 33:4, dice, mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte entre ellos, a todo primogénito, también había hecho Jehová juicios contra sus dioses. O sea, en ese mismo instante, sus dioses fueron destruidos. Juicio ejecutivo. Porque aún el ejército de Siria, en segunda de Crónicas 24:24, dice, porque aún el ejército de Siria había venido con poca gente. Jehová entregó en sus manos un ejército muy numeroso, por cuanto había, que dice, dejado a Jehová el Dios de sus padres. Ese fue el proceso. Dios les había hecho tantos llamados, y dice, así ejecutaron juicios contra Joás. ¿Qué le pareció? Juicio ejecutivo, juicio final. El juicio final también le podemos aplicar, es el juicio que va a venir Jesús en su segunda venida. Ese es un juicio ejecutivo, en cierta forma. Pero ojo, que después de los 1000 años, Dios tiene otro juicio ejecutivo. Ese es un tema que vamos a estudiar, porque muchas personas creen que los 1000 años nosotros los vamos a pasar aquí en la tierra. Y eso es un engaño del enemigo, de Satanás. Pero eso lo vamos a estudiar más adelante. Ezequiel, ya estamos terminando, mis queridos amigos, ya estamos terminando. Ezequiel dice, quemarán tus casas a fuego y harán en ti juicios. O sea, ya vendrán a caer inmediatamente en presencia de muchas mujeres, y así haré que dejes de ser ramera y que cese de prodigar tus dones. Impresionante. ¿Qué les parece? Mire que solamente pude hablarles acá del juicio en 2 palabras hebreas. Qué lástima. Pero la otra semana yo voy a hablar de 2 palabras que aparecen en el Nuevo Testamento también como juicio, que son crima y crisis. Crima tiene una connotación, es sentencia judicial, tiene la misma connotación que tenía la palabra mishpat. O sea, decir crima, estamos diciendo la palabra mishpat. Pero también en el Nuevo Testamento aparece la palabra crisis para juicio. Y en el Viejo Testamento la encontraríamos como chefet o chefet, que ya tiene que ver con un juicio ejecutivo. Usted la puede encontrar. Si usted se va a la concordancia, pone, por ejemplo, anote allí, en la concordancia puede poner H4941 para encontrar la palabra mishpat. Atención, H4941, y para encontrar la palabra chefet, póngala ahí en su concordancia de Strong, que es la más conocida, la palabra H8201. Y para encontrar la palabra juicio en el Nuevo Testamento, váyase a la concordancia y pone, del idioma griego, pone la G mayúscula y pone 2917, y se va a encontrar con crima, que es una sentencia judicial, y crisis, que tiene que ver con una ejecución de una sentencia, y la encuentra bajo el número y letra G2920. Pero la otra semana vamos a estar hablando de crima y crisis. ¿Qué tiene que ver? Inmediatamente que terminemos de diferenciar esto de juicio, vamos a entrar a un tema espectacular, que usted va a entender este concepto. Y cuando usted vuelva a escuchar, si estamos en juicio o no, y escuche personas diciendo, no, pues que el juicio de este mundo fue cuando Cristo murió y ascendió al cielo, o cuando Cristo venga, se va a sorprender. Porque el juicio de Dios, según Daniel, el juicio de Dios iba a empezar en determinado momento después de los 1260 días. Después de la gran persecución, dice que los libros se abrieron en el cielo y el juez se sentó. Impresionante. ¿Cuándo pasó eso?
vamos a ver la historia, mis queridos amigos, y usted se va a dar cuenta de que estamos en juicio y de que Dios muy pronto va a venir a ejecutar lo que se llama la crisis. De hecho, hay una palabra en español, crisis, tiene que ver con confusión, una crisis total. Así es que la palabra crisis con K es lo que Dios Jesús va a venir a ejecutar en su segunda venida. ¿Qué les parece? Va a ser más que todo después de los 1000 años, y eso tenemos que explicarlo, pero de una u otra forma la segunda venida de Cristo se va a convertir en crisis. Mis amigos, que Dios les bendiga, gracias por habernos acompañado. Estos temas también estaremos aquí a través de YouTube, nos pueden ver en forma diferida, quizás en algún momento vamos a estar en vivo, pero les agradecemos, puede ver nuestras transmisiones aquí a través de Facebook, a través del canal Ángel Mensajero TV y Ángel Galiano en YouTube. Que Dios les bendiga, un abrazo para todos en todas partes y nos estaremos viendo muy pronto. Que Dios les bendiga, hasta luego.